En lo que respecta a la complicación de la colelitiasis y como una patología individual, veremos la pancreatitis aguda, siendo esta una patología muy grave, con pronósticos muchas veces reservado para cada uno de los pacientes, dependiendo de las particularidades que pueda presentar cada uno. No voy a explicar lo que es anatomía, espero que puedan repasar para no cargar mucho las diapositivas. En la fisiología del páncreas a nosotros nos interesa repasar la función exócrina. La endocrina seguramente lo verán en otras patologías. Por lo tanto, la función exócrina o el tejido exócrino, que está conformado por ácidos y conductos, tenemos las enzimas que sirven para la digestión de las proteínas, la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, como producto final de ciertos procesos químicos y finalmente con la activación de estos en la luz del intestino. Tenemos las enzimas para la digestión de hidratos de carbono, como la amilasa, las enzimas para la digestión de grasas, la lipasa, colesterol esterasa y fosfolipasa. Y finalmente tenemos la secreción de iones de carbonato que sirve para neutralizar del quimoácido que progresa del estómago hacia el duodeno. Por lo tanto, diremos que la pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas con grado variable de compromiso de los tejidos regionales o de los tejidos vecinos al mismo páncreas. Y además va a estar caracterizado por diferente grado de compromiso sistémico. También la pancreatitis aguda es definida como un cuadro inflamatorio con obstrucción del flujo pancreático y filtración de las enzimas digestivas desde el conducto pancreático principal al tejido circundante. Lo más característico que esta patología cursa con un dolor abdominal agudo. En la etiología, principalmente juega un rol muy importante la litiasis biliar, y ven cómo una colelitiasis continúa siendo una complicación, en este caso de la pancreatitis aguda. En segundo lugar, una pancreatitis posalcohólica. Y en tercer lugar, trauma de páncreas, que puede ser un traumatismo de abdomen cerrado, durante una cirugía abdominal, un traumatismo abierto o finalmente durante una exploración de la vía biliar, como suele suceder o como habíamos indicado que muchas veces nosotros realizamos la exploración de la vía biliar. Entre otras causas, la litotripsia extracorpórea. Recuerdan que habíamos hablado como uno de los métodos de resolución de la colelitiasis, como una complicación de la ERCP y además secundaria a un trasplante de órganos. Entre otras causas está la hipertrigliceridemia, puede ser también una de las causas infecciosas por virus de la parotiditis, VIH, citomegalovirus, fiebre tifoidea, salmonelosis. También entre las causas están los medicamentos, diuréticos, tiacídicos, furosemida y el metronidazol, ¿no? Paradójicamente nosotros utilizamos el metronidazol en una pancreatitis aguda como profilaxis de una posible infección. Y además están las misceláneas y puede ser finalmente idiopática. En esta diapositiva explicaremos la pancreatitis aguda de origen biliar.
Debemos recordar en primer lugar que pueden existir cálculos primarios en la vía biliar principal, cálculos secundarios los que migran de la vesícula hacia el colédoco, los cálculos residuales y finalmente los cálculos recidivantes, los que aparecen después de una colecistectomía. Entonces, es importante explicarle al paciente por qué, por mucho que sean los cálculos diminutos en la vesícula, el tratamiento debe ser quirúrgico. Una vez que migra el cálculo hacia la vía biliar, se impacta en la ampolla de Vater, provocando un reflujo de la bilis hacia el conducto pancreático. Por lo tanto, esto va a provocar en primer lugar la hipersecreción de las enzimas pancreáticas. Segundo, gracias al aumento de la presión intrapancreática, la explosión de los pancreatocitos, dejando libres las enzimas pancreáticas. Al no tener un flujo hacia el duodeno las enzimas pancreáticas, lo único que van a ocasionar es autodigerir el páncreas, dando inicio a una pancreatitis aguda. Para el diagnóstico de una pancreatitis aguda es muy importante, como para toda patología, recabar un buen historial clínico. Va a ser muy importante los antecedentes personales, entre los cuales debemos indagar sobre posibles cólicos biliares, colecititis agudas y un Para el diagnóstico de una pancreatitis aguda es muy importante, como para toda patología, recabar un buen historial clínico. Va a ser muy importante los antecedentes personales, entre los cuales debemos indagar sobre posibles cólicos biliares, colecititis agudas y un posible ya diagnóstico ecográfico de una colelitiasis. Y por supuesto los antecedentes familiares. El síntoma más importante en la pancreatitis aguda va a ser el dolor en epigastrio, que está irradiado hacia la región lumbar, o lo que nosotros llamamos el dolor en cinturón. Algo importante para destacar el dolor en pancreatitis aguda es que es tan intenso que el paciente no encuentra una posición adecuada para aliviar el dolor. Por lo tanto, el paciente no encuentra esa posición antiálgica. Al contrario, el paciente por el dolor está totalmente inquieto. En el cuadro clínico aparecen náuseas y finalmente vómitos que son incoercibles, o sea, que se van repitiendo varias veces, y en pancreatitis aguda pueden ser los vómitos en más de 10 ocasiones. En algunas situaciones puede presentarse fiebre que nos está indicando un proceso infeccioso. En el examen físico, donde presumimos una pancreatitis aguda, es importante incluir el peso del paciente, la talla, el índice de masa corporal, la temperatura axilar y rectal y además la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Más adelante veremos por qué son tan importantes tomar estos datos en las primeras 24 horas y hacer una comparación al ingreso del paciente y a las 48 horas. Actualmente, muy raras veces podemos ver nosotros en pacientes que cursan pancreatitis aguda esa equimosis que rodea el ombligo, o la equimosis periumbilical, que es el signo de Cullen, o esa equimosis en los flancos del abdomen del paciente, lo que nosotros llamamos el signo de Turner. Actualmente, en caso de que nosotros podamos evidenciar estos signos, prácticamente el pronóstico es reservado o hasta malo en estos pacientes. En una exploración del tórax se puede evidenciar una disminución del murmullo vesicular en las bases, lo que nos estaría indicando que podría existir una atelectasia o un desame pleural, generalmente en la base izquierda. Si tenemos un paciente con dolor intenso en epigastrio irradiado a región lumbar, que es el
dolor en cinturón, además de que presenta náuseas y vómitos incoercibles o rebeldes en más de 10 ocasiones, entre los antecedentes colelitiasis o finalmente episodios de colecistitis aguda. Para empezar a descartar una pancreatitis aguda, deberemos solicitar los marcadores enzimáticos, tanto los niveles séricos y en la orina. Lo que más frecuentemente solicitamos es la amilasa, que debería estar elevado 3 veces al rango normal, y además debemos determinar si existe una leucocitosis, descenso de hematocrito, la glicemia y los iones. Por lo tanto, la amilasa deberá estar elevada 3-4 veces al valor normal, la lipasa 2 veces al valor normal y, por supuesto, deberíamos solicitar para mayor sensibilidad la amilasa P o la amilasa pancreática. Como pueden observar, si presumimos de que el paciente está cursando con una pancreatitis aguda, deberemos solicitar un hemograma completo, todo el perfil hepático, la función renal, electrolitos, glicemia, gases arteriales, PSR. Algo muy importante, los tiempos de coagulación, una radiografía de tórax, PA y lateral, una ecografía hepatobiliar y finalmente una tomografía abdominal, con contraste en el mejor de los casos, siempre tomando en cuenta la elevación o los parámetros de la creatinina. Ya en una ecografía abdominal, hepatobiliar, y en este caso pancreática, podrán reportarnos un edema de páncreas que ya es visible durante una ecografía. Por lo tanto, ya nuestro diagnóstico imagenológico nos indica que el paciente está cursando con una pancreatitis aguda. Una vez ingresado el paciente con sospecha de pancreatitis aguda o ya diagnosticado una pancreatitis aguda, deberemos predecir la gravedad. Y para esto nosotros tomaremos en cuenta los criterios de gravedad durante la valoración inicial o al ingreso del paciente, que son la apariencia clínica, la presencia de más de 3 criterios de Ramsson, presencia de signos de falla orgánica, en este caso una falla cardiovascular, una falla respiratoria o una falla renal. Y además una posible hemorragia gastrointestinal. Y como ya habíamos indicado antes, deberemos valorar los criterios de gravedad durante la valoración después de las 48 horas de la admisión al paciente. Y debemos tomar en cuenta la impresión clínica de la gravedad, un PCR mayor a 15 miligramos por decilitro, la presencia de falla orgánica múltiple o más de 3 criterios de Ramsson a las 48 horas, la presencia de necrosis pancreática en una tomografía. Actualmente también podemos valorar el grado de gravedad por una tomografía computarizada y aquí utilizamos la clasificación de Balthazar. Bueno, esto para que conozcan, ya que esta clasificación ya es incluso para especialidad. Estos pacientes que son de manejo multidisciplinario, nosotros generalmente comenzamos con una profilaxis antibiótica, muy aparte de toda la medicación que se indica, pero esto es para tomarlo en cuenta, ya que nosotros podemos iniciar con imipenem, 500 miligramos cada 8 horas, cefuroxime, o lo más accesible y lo más económico y con buenos resultados es indicar ciprofloxacino 200 o 400 miligramos cada 12 horas e indicamos metronidazol 500 miligramos cada 8 horas.
Y habíamos indicado que la causa principal de la pancreatitis aguda de origen biliar es la obstrucción por un cálculo. Por lo tanto, indicaremos una desobstrucción indicando la ERCP. Con las indicaciones de una pancreatitis aguda grave, una colangitis aguda y además cuando ya se evidencia una coledocolitiasis o es probable una coledocolitiasis. Este procedimiento lo indicamos en las primeras 72 horas después de iniciado el dolor. Muchas veces, al no poder extraer el cálculo, se practica una papilotomía endoscópica, haciendo una incisión en la ampolla de váter a las 11 horas y así dilatar más la ampolla de váter y poder extraer el cálculo. Muchas veces incluso con esta maniobra no se logra extraer el cálculo, por lo tanto se coloca un stent biliar hasta que no se logre liberar la obstrucción. Sin embargo, clínica, laboratorial y por estudio imagenológico, nosotros podemos presumir la presencia de cálculos en la vía biliar. A esto nosotros llamamos el riesgo de coledocolitiasis y para esto nosotros tomamos en cuenta los parámetros de la vía biliar por una ecografía, las enzimas del perfil hepático, en este caso la bilirrubina y las transaminasas, y agrupamos en 4 grupos. El grupo 1, que es de riesgo alto, donde vamos a tener los 3 parámetros alterados: la vía biliar dilatada por la ecografía, elevación o incremento de las bilirrubinas y las transaminasas. En este grupo 1, nosotros recomendamos obligadamente una ERCP. Tenemos el grupo 2, o de riesgo intermedio alto, donde solamente 2 de los parámetros van a estar alterados. O van a estar las bilirrubinas elevadas, con una dilatación de la vía biliar por ecografía, o finalmente puede ser que las bilirrubinas y las transaminasas estén elevadas. Por lo tanto, en este caso, o si tomamos en cuenta el grupo 2, también se recomienda una ERCP. En el riesgo de coledocolitiasis del grupo 3 o riesgo intermedio bajo, solamente existirá la alteración de uno de los 3 parámetros. Puede que tomemos en cuenta la vía biliar dilatada por ecografía, o la bilirrubina o las transaminasas incrementadas. En este caso, internacionalmente se recomienda un estudio no invasivo como una colangioresonancia, una ecoendoscopía, según disponibilidad. En nuestro medio realizamos una colangiografía de protocolo. Y en el grupo 4 de riesgo bajo, donde tenemos los 3 parámetros prácticamente normales, vía biliar normal por ecografía y sin alteración de las bilirrubinas y las transaminasas. Aquí solamente podemos recomendar una colangiografía intraoperatoria, pero solamente recomendar. Y la pregunta que todo paciente nos hace: ¿cuándo se va a operar de la vesícula si ha sido la primera causa por el que ha presentado una pancreatitis aguda? Por lo tanto, el momento de la colecistectomía en pancreatitis aguda biliar generalmente los realizamos después de 3 a 4 semanas, tomando en cuenta el día de alta del paciente, no del inicio de la pancreatitis aguda, para tomar en cuenta. O sea, operamos una colecistectomía después de 21 a 30 días desde el día de alta del paciente. Estas tablas deberán aprenderse de memoria para poder realizar la valoración al inicio y después de las 48 horas para poder determinar la gravedad del cuadro clínico. Y estos son los criterios de Ramsson para una pancreatitis aguda de origen biliar
y la pancreatitis aguda no biliar, ¿no? O puede ser posalcohólica o traumática. Y ahí tenemos, dependiendo del puntaje, un riesgo de mortalidad leve, cuando es menor de 3 a 5 grave, y mayor a 6 muy grave. Entonces deberemos tomar cada uno de estos criterios para poder determinar, repito, la gravedad del cuadro clínico. En realidad existen diferentes criterios y parámetros para determinar la gravedad del cuadro clínico. Uno de ellos es el Apache 2, hay Apache 1, por ejemplo. Sin embargo, esto solamente para que conozcan, ya que esto es más para especialidad y estos parámetros se los toman más en cuenta ya en terapia intensiva. Como por ejemplo, tenemos el sistema BISAP, donde ya tomamos en cuenta el boom, ¿verdad? Por lo tanto, como les decía, estos parámetros ya se utilizan ya en terapia intensiva. Sin embargo, los criterios de Ramsson están en su competencia para poder determinar la gravedad del cuadro clínico. O la clasificación, o finalmente la ayuda para determinar también la gravedad del cuadro clínico por una tomografía, como es la clasificación de Balthazar. Esto también para que ustedes tengan idea simplemente de qué se trata. No entra al examen, por ejemplo. Por lo tanto, es solamente para que ustedes tengan idea de qué se está hablando. Y tenemos las complicaciones de la pancreatitis aguda, que nosotros lo clasificamos en complicaciones sistémicas precoces, las que aparecen casi al momento o muchas veces al inicio incluso de una pancreatitis aguda, que están asociadas a la falla multiorgánica, como el choque, insuficiencia renal aguda, encefalopatía y complicaciones metabólicas. Las complicaciones intermedias, debido a los fenómenos locales entre la segunda y quinta semana posterior al ataque agudo, como es la necrosis pancreática o peripancreática, abscesos y pseudoquistes pancreáticos y sus posibles complicaciones como son las fístulas pancreáticas. Y tenemos las complicaciones tardías, como una hemorragia local o una citis pancreática, etc. Y tenemos un resumen de todo el protocolo y manejo de la pancreatitis aguda. Habíamos indicado que primero debería existir un dolor subjetivo de pancreatitis aguda, con ese dolor intenso en epigastrio irradiado hacia la región lumbar, un buen historial clínico, un examen físico, la amilasa en 4 veces mayor a lo normal o una lipasa en 2 veces mayor a lo normal. Si no tenemos las enzimas pancreáticas elevadas, entonces debemos excluir otras causas de dolor abdominal. Y comenzamos a predecir la gravedad y comenzamos el tratamiento en estos pacientes, tomando en cuenta los criterios de Ramsson y la presencia de falla orgánica. De esa forma, nosotros determinaremos si es grave o
es leve la pancreatitis aguda. Pero más adelante veremos la nueva clasificación según el consenso de Semisiuk. Continuando con la valoración del paciente, habíamos determinado la gravedad de la pancreatitis aguda. Si no es grave, hospitalizamos en medicina interna, y si consideramos que es grave la pancreatitis aguda, hospitalizamos en terapia intensiva, ¿no? Y determinamos si existe coledocolitiasis, colangitis, y posiblemente podamos realizar una colangioresonancia o una ecoendoscopía. De esta forma podemos resolver la coledocolitiasis con una ERCP, con una papilotomía endoscópica, y la colelitiasis podemos realizarlo después de haber resuelto el episodio con una colecistectomía laparoscópica más colangiografía intraoperatoria. Sin embargo, si la evolución es desfavorable, solicitamos una tomografía, se puede evidenciar una necrosis con más del 50% o una infección, o una necrosis menor al 50% sin infección. Hacemos el seguimiento. Si se comprueba la infección, iniciamos antibióticos. Pero como habíamos indicado, nosotros indicamos ciprofloxacina y metronidazol una vez diagnosticado la pancreatitis aguda. Y en el peor de los casos, se resuelve el tratamiento quirúrgico, solamente si se evidencia que está infectado. Nosotros no operamos la pancreatitis aguda, incluso cuando hay necrosis. Operamos si existe necrosis y además está añadida una sobreinfección. Habíamos visto la pancreatitis aguda en forma general, su etiología, el posible manejo, cómo es el diagnóstico. Sin embargo, actualmente, ya un consenso de la pancreatitis aguda según Semisiuk, que inició el 2012, esta es una actualización del 2016, donde realizan las recomendaciones para el manejo en cuidados intensivos de la pancreatitis aguda. Yo les aconsejo aprenderse muy bien el manejo de la pancreatitis aguda según el consenso de Semisiuk, que es mucho más didáctico y mucho más fácil de comprender, y por supuesto en el manejo de la pancreatitis aguda. Ya les había indicado que la pancreatitis aguda es de manejo multidisciplinario, por lo tanto en el consenso de Semisiuk participaron médicos intensivistas, radiólogos, cirujanos, gastroenterólogos, médicos de urgencia y otros médicos implicados en el tratamiento de la pancreatitis aguda, como son los nutriólogos. Históricamente, la pancreatitis aguda tuvo variaciones en su clasificación. Cada 10 años o menos siempre cambiaba incluso el manejo, tanto que se decía que nadie tiene el cielo en pancreatitis aguda. Esto quiere decir que nadie tiene la última palabra en pancreatitis aguda, ya que a un principio se definía como de inicio un tratamiento médico, después quirúrgico, después se definió que era tratamiento quirúrgico de inicio, después médico, y así sucesivamente han ido cambiando la clasificación y el manejo de la pancreatitis aguda. Sin embargo, este consenso de la pancreatitis aguda, Semisiuk 2016, que comenzó ya el 2012, aparece, ¿no?, lo que se había desechado en el consenso de Atlanta, el manejo de pancreatitis aguda, donde, por ejemplo, solamente se manejaba como pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda grave. Y como verán más adelante, aparecen nuevos términos de la pancreatitis aguda. Entonces, comenzaremos diciendo que la clasificación de la pancreatitis aguda lo define la gravedad sobre la base de factores determinantes de la evolución. ¿Y cuáles son estos factores determinantes? Una necrosis
peri o pancreática y la presencia de falla orgánica. ¿Cuáles son las 3 fallas orgánicas más frecuentes que se presentan en una pancreatitis aguda? Es la falla cardiovascular o fracaso cardiovascular, la falla o fracaso respiratorio y la falla o fracaso renal. Para determinar la gravedad de una pancreatitis aguda, ahora es suficiente que esté presente una falla orgánica, que puede ser renal, respiratorio o cardiovascular. Tomando en cuenta estos parámetros, empezaremos la clasificación de una pancreatitis aguda. Llamaremos pancreatitis aguda leve, donde está ausente la necrosis peri o pancreática, como también está ausente la falla orgánica. Determinaremos una pancreatitis aguda moderada, donde va a estar presente cualquier tipo de necrosis peri o pancreática estéril, y además estará presente una falla orgánica, pero en este caso transitorio. Sin embargo, llamaremos pancreatitis aguda grave, donde estará presente cualquier grado de necrosis peri o pancreática infectada y además estará presente una falla orgánica, pero en este caso persistente. Existe un nuevo término, o aparece un nuevo término en la pancreatitis aguda, como es la pancreatitis aguda crítica, donde está presente necrosis peri o pancreática infectada y además estará presente una falla orgánica persistente. ¿Cuándo nosotros llamamos una falla orgánica transitorio? Cuando se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. Al contrario de una falla orgánica persistente, en este caso no se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. Lo que nos quiere decir que pese a que nosotros realizamos el tratamiento, persiste tanto la falla renal, la falla cardiovascular o la falla respiratoria, o finalmente empeoran el cuadro clínico. Y para que entendamos mejor, nosotros consideramos fallo orgánico cardiovascular cuando existe una hipotensión, o sea, la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o disminución en 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal, con signos de hipoperfusión tisular, el lactato va a estar mayor a 3 milimoles, y la saturación de oxígeno venoso central va a ser menor al 70%. El fallo orgánico respiratorio estará representado por una presión de oxígeno menor al 60 miligramos de mercurio de la presión basal sin oxígeno suplementario. Y el fallo orgánico renal estará representado por el incremento de la creatinina basal mayor a 2 o 2 y la disminución del flujo urinario. En este caso el paciente podría estar oligúrico con una diuresis de 0 o menor a 0.5 ml por kilogramo peso por hora en las primeras 12 horas. Para poder hospitalizar al paciente en terapia intensiva, nosotros debemos regirnos en los criterios de ingreso precoz. Y para esto tomaremos en cuenta los nuevos conceptos de los cuales ya les había mencionado. Y tenemos la pancreatitis aguda potencialmente grave, que es la pancreatitis aguda
que presenta uno o más fallos orgánicos, como una hipotensión arterial, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, y además podrá presentar los signos de alarma. Los signos de alarma nos indican una posible evolución desfavorable y pueden ser clínicos, radiológicos, analíticos, y tomamos en cuenta las escalas o criterios de gravedad. Los signos de alarma pueden ser clínicos y tomamos en cuenta la obesidad, la edad, defensa abdominal, derrame pleural y la alteración de conciencia. Entre los analíticos, una PCR mayor a 150 miligramos por litro, una procalcitonina mayor a 0.5 nanogramos por mililitro, o una procalcitonina superior a 0.5 nanogramos por mililitro en las primeras 24 horas. Entre los signos de alarma radiológicos evidenciamos el derrame pleural o líquido libre peritoneal. Entre las escalas pronósticas, APH2 mayor a 8, Ramson, Glasgow mayor a 3 puntos. Y por supuesto tomamos en cuenta el diagnóstico por imagen, del cual ya habíamos hablado, como es una tomografía abdominal con contraste endovenoso, que está indicado en la pancreatitis aguda grave, o en las que inicialmente son leves y donde se pueden pronosticar una mala evolución clínica. Los criterios de alarma grave en imagenología podemos observar necrosis pancreática o presencia de colecciones peripancreáticas, o lo que habíamos indicado, la tomografía y clasificación por Baltasar. El tratamiento, que es multidisciplinario, como habíamos indicado, una buena hidratación, protección gástrica, una profilaxis de hemorragia digestiva, antibioterapia, y el tratamiento quirúrgico en este caso, si evidenciamos una necrosis infectada, un drenaje interno-externo endoscópico o drenaje percutáneo, que es lo último en tratamiento quirúrgico en la pancreatitis aguda con necrosis o colecciones infectadas. Algo que debemos tomar muy en cuenta es que el manejo de los pacientes con necrosis estéril o colecciones estériles es conservador. Sin embargo, el manejo de los pacientes con necrosis infectada siempre es quirúrgico. Algo que tomamos en cuenta es que si clínicamente el paciente lo permite, debemos tratar de retrasar la intervención quirúrgica tanto como sea posible e iniciar por los abordajes menos agresivos, por vía laparoscópica o, en el mejor de los casos, por un drenaje interno endoscópico. La necrosectomía y lavados y la necrosectomía por laparotomía programada con abdomen abierto todavía son las técnicas clásicas que se recomiendan. Y a modo de resumen, debemos indicar que la guía del tratamiento de una pancreatitis aguda es multidisciplinario, donde debe estar un endoscopista intervencionista, un radiólogo intervencionista, un intensivista, internista, cirujano, nutricionista, nefrólogo, etcétera, etcétera. La pancreatitis leve y moderada los tratamos en sala, y la pancreatitis grave, pancreatitis crítica o potencialmente crítica son pacientes que son tratados en la unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. Se debe esperar 48 horas para determinar la posible evolución.
el concepto de pancreatitis aguda potencialmente grave, pancreatitis aguda que al ingreso presenta uno o más fallos orgánicos, o finalmente el paciente presenta los signos de alarma pancreática. Y el tratamiento en una pancreatitis aguda se inicia con alimentación parenteral, o en el mejor de los casos se puede instaurar una sonda nasoyeyunal para una alimentación por sonda, la reposición de la volemia, grandes cantidades de líquido, un manejo del dolor, inhibidores de las proteasas o de las enzimas, manejo del síndrome de hipertensión intraabdominal, uso de antibióticos y antifúngicos, una radiología intervencionista y finalmente una endoscopia invasiva o una cirugía. Y como habíamos indicado, en una pancreatitis aguda de origen biliar por obstrucción con un cálculo de la vía biliar principal, resolvemos desobstruyendo por vía endoscópica, en este caso con una ERCP, realizando una posible papilotomía endoscópica y desobstrucción, evacuando el cálculo de la vía biliar. O como habíamos indicado en el tratamiento quirúrgico, realizar la laparotomía abierta o contenido, dejando la bolsa de Bogotá. ¿Para qué? Para poder realizar nuevas limpiezas quirúrgicas o necrosectomías por etapas. Espero que hayamos comprendido mejor lo que es la pancreatitis aguda como una complicación primero de la colelitiasis, y es algo, repito, que deben poder explicar al paciente para poder convencer que se debe operar una colelitiasis y no llegar a esta complicación tan grave como es la pancreatitis aguda, que actualmente tiene una mortalidad elevada.